Primero que nada, bienvenidos a la amable concurrencia. Ya tenía rato, pues una semana que no me tocaba predicar, pero para no perder la costumbre, ¿verdad? Todo eso, bueno, sean bienvenidos sean bienvenidos al tiempo del mensaje de liberación para compartir del material que nosotros, pues aquí Dios nos puso a dar. También aprovechar para saludar a las redes sociales, invitarlos a que se suscriban a nuestras diferentes redes sociales, que compartan nuestro contenido para alcanzar a más personas. Capitular desde donde nos quedamos en la ocasión anterior. Estas 3 sesiones pasadas hemos estado aprendiendo cómo Dios trabaja en el proceso que nosotros tenemos, lo que nosotros le llamamos el proceso de recuperación, ya sea nosotros lo decimos de un hábito esclavizante. Puede ser del consumo de sustancias, puede ser de codependencia o el uso de alguna actividad que nosotros hagamos, alguna actividad nociva para nosotros, ¿verdad? Algo que nos esté perjudicando. La primera sesión estábamos hablando de cómo Dios trabaja en nosotros, cómo nos cambia desde dentro, incluso la palabra viene muy cargada sobre eso, cómo debemos de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, porque digamos que el último escalón de este proceso es que nosotros semejemos el carácter de Cristo en nuestra vida, que ya no estemos dominados por lo que nosotros le llamamos una personalidad adictiva, que es la tendencia que tenemos siempre a caer sobre ese lado, sino que reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida y que podamos resistir a esa personalidad adictiva que nos dominaba antes. Bueno, en la pasada sesión estuvimos hablando de algunas verdades que rodean el proceso de recuperación del hábito esclavizante, ya no cómo actúa Dios en nosotros, sino cómo Dios actúa a favor de nosotros, ¿verdad? A veces Dios hace, muchas de las veces Dios hace más cosas cuando nosotros no estamos ahí. Casi que ni le movemos y Dios está actuando a nuestro favor, ¿verdad? En esta ocasión lo pusimos, por ejemplo, en el ejemplo que está ahí de Mefiboset. Mefiboset era, breve resumen, Mefiboset era un hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que Jonatán y David eran muy amigos y habían tenido una relación como si fueran compadres, por ejemplo. Entonces, pues, entre ellos, pues, oye, ahí te encargo mi familia por si le llega a pasar algo. Cuando sube al trono David, en este caso, pues las personas allegadas a David matan a la familia de Jonatán y matan a la familia de Saúl, pero se escapa Mefiboset. Lo cargan en brazos, estaba muy chico, y a la persona que lo va cargando se le cae por un descuido, por eso de ahí venimos. Y estábamos incorporando 4 verdades. La verdad número 1 es: Dios no es descuidado. Si nosotros le hicimos daño a otra persona o otra persona sin querer nos hizo daño a nosotros, en este proceso de recuperación tenemos que estar confiados de que Dios no es descuidado, que Dios sí puede sanar aquello que se rompió, ¿verdad? La segunda verdad que trabajamos en la sesión anterior con el ejemplo de Mefiboset fue que no solo yo salí afectado. O sea, una persona que consume, no solo sale afectado esa persona, sino también pues el núcleo familiar, el trabajo o etc., personas allegadas, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que Dios está interesado en sanar, vaya. Aquí lo estábamos viendo del ejemplo que no solamente Mefiboset fue sanado, o bueno, en este caso le fue restituido su lugar dentro de la casa del rey con David, sino que también David pudo cumplir su promesa, porque él le había hecho la promesa a Saúl, ¿verdad? La tercera verdad que estuvimos platicando o compartiendo en la sesión anterior es: Dios te lleva a hacer cosas que no te van a gustar. Simplemente a veces el mero hecho de estar aquí, pues al principio no fue, como quien dice, por gusto, ¿verdad? Al principio fue pues simplemente movido por una necesidad, ¿verdad? Ya después le agarramos gusto, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, ¿verdad? El hecho de pedir perdón, el hecho de hacer cosas, simplemente estar viniendo a las reuniones, exponerte simplemente en las cosas que has vivido, a veces algunas cosas incluso pues dolorosas, esas son cosas que no nos gusta hacer. Pero Dios nos lleva ahí porque es una manera en la que nosotros somos conscientes de todo lo que pasó alrededor, no nada más de nosotros.
ver un poquito más allá, ¿verdad? La cuarta verdad es vas a tener una nueva manera de vivir. Ya no solo, aquí como lo vemos con Mefiboset, a él se le cambiaron las ropas, se vestía y comía como si fuera un hijo del rey. Nosotros a eso le llamamos integridad, ser íntegros en Cristo. No se trata nada más de que no, aquí vengo bien peinado, bien arreglado, mientras estoy aquí, sí me porto a todo dar, pero salgo y vuelvo a lo mismo. De eso no se trata. Si no, Dios como para qué se metería, ¿verdad? Ok, hablamos de cómo Dios cambia el entorno y podemos sanar daños colaterales. A eso es lo que llamamos, lo que se dio alrededor, ¿verdad? Tomamos como referencia en este caso Mefiboset y cómo David y Mefiboset juntos, Dios restauró la relación que tenían ellos dos. También aprendimos que para esos momentos como que si no sabemos para dónde arrancar, o en esos momentos de tensión, podemos utilizar la oración de la serenidad. Que eso es para saber si puedo cambiar las cosas, hacerlo, y si no puedo cambiar las cosas, pues dejárselas a Dios, ¿verdad? Por eso pedimos la sabiduría para reconocer la diferencia. Okay. Habiendo dicho lo dicho, pues vamos a entrarle de una vez a este tema que es un poquito más, digamos que es más profundo para no espantarlos. Muy bien, el tema del día de hoy, vamos a hablar de errores, incluso errores que todavía no se han cometido, ¿ok? Dice, el error es humano, ¿ok? Nada más como dato para que se lleven algo, nada más puro regaño, dijo el otro. Fíjate, el lápiz se inventó en 1565, así como lo conocemos. ¿Cuándo crees tú que creyeron ellos que iban a necesitar un borrador? Porque ellos inventaron el lápiz. Al día siguiente, inmediatamente, porque el error es humano. Posiblemente el día siguiente ya dices, oye, ¿sabes qué? Apúrale a inventar un borrador porque ya todo esto ya necesitamos corregirlo, ¿verdad? Muy bien. Como lo vemos aquí, el error es intrínseco al comportamiento humano, quiere decir que forma parte de nosotros. Esto quiere decir que se acompañan uno y otro. Ahora, como estábamos hablando del proceso de recuperación, al ser un proceso humano, es posible que pueda fallar. No porque Dios quiere que falle, sino porque a veces nosotros o somos descuidados, o en este caso, no medimos las consecuencias de lo que puede pasar. Había tarea. Vamos a leer, espero que sí la hayan hecho. Segunda de Corintios 4, del 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que sea que la excelencia del poder es de Dios. Eso es como para saber que el poder viene de Dios. En este preciso momento, el que está haciendo el cambio en nosotros, a favor de nosotros y a pesar de nosotros es Dios, no somos nosotros. Esto lo podemos asociar con el proceso de recuperación. Saber que es muy frágil. Incluso llegamos personas con todo el ímpetu, no, pues claro, vienes movido por las circunstancias o por la crisis y lo que te digan que hagas lo vas a hacer. ¿Cuándo tengo que venir? No, pues tal día, y aquí eres el primero en llegar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese ímpetu va decayendo? Es lo que vamos a ver en este tiempo, ¿verdad? A partir de ahí dice, en el 8, dice, y no de nosotros, viene de Dios y no de nosotros. Debemos entender que solamente Dios puede guiar el proceso de recuperación para asegurar los resultados. Y aparte en el 8 dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí te habla de que durante este proceso no va a ser un día de campo, no va a ser de bajadita, no va a ser de nadar de muertito. Va a costar. Cuesta mucho. Por eso hay que tratar de defenderlo lo mejor posible. Y aquí, como decíamos, el resultado es el número 10. Siempre llevamos en el cuerpo y en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Era lo que estamos hablando de la integridad, que no solamente seas una persona íntegra cuando te están viendo, sino que seas en todas partes.
Ese es el resultado de un cambio verdadero o un proceso de recuperación. Aquí Dios nos recuerda una vez más que vamos a estar sometidos, en este caso, a presión durante este proceso, pero nunca estaremos solos y que al final se va a manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ese es el final de todo esto. Ok. Como proposición, pues vamos a ver, en este caso, hoy vamos a estudiar cómo estar atentos a todos esos focos rojos para poder proteger lo más posible esa fragilidad que Dios ha puesto en el proceso de recuperación. Y para eso les invito, vamos a orar, que inclinen sus rostros, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, que podamos aprender cada vez más cómo actúas en nuestra vida para dejar atrás todo aquello que nos aprisiona o detiene nuestro avance en este proceso de recuperación. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Dios trabaja a pesar de ti. Ok, Él no se detiene. Ahora, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Depresión. ¿Por qué le tenían tanto miedo a esas ollas? Exactamente. ¿Cómo andamos con eso? Si la ves ahorita ahí, mira, yo no me le acercaría. Exactamente, está en lo mero rojo. Fíjate, si eres atento, si sigues tu proceso de recuperación personal, puedes ver esas señales y no, más que nada para prevenir la explosión, ¿verdad? ¿Ok? Sabemos que estamos en un proceso de recuperación y como comentamos al principio, en todo proceso humano es factible que existan errores. Ahora, no es lo mismo manejar una situación con poca presión, o sea, cuando está en el 1, en el 2, no sé, de nivel, pues hasta ahí la mueves con mucho cuidado, ¿verdad? A cuando está ya en este punto. Ya cuando está en este punto puede ser peligroso o incluso mortal. ¿Ok? A esto es a lo que nos estamos refiriendo. Y ahora no vamos a hablar de verdades, vamos a hablar de errores. Los errores que cometemos pueden llegar a elevar la presión de esa manera. El primer error que vamos a ver, dice, Dios pone el camino, pero a veces no lo seguimos. Fíjate, en la palabra dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Pero pues a veces a mí me gusta ya el recorrido, ya la senda que por la que pasé. El primer error llega cuando salimos del camino que Dios puso delante de nosotros. Como en este caso el proceso de recuperación. Cuando ya más o menos se está estabilizando algo en tu vida, simplemente, mira, con la pura calma tienes. Simplemente con eso, ¿para qué te mueves? O sea, ¿qué necesidad, por decirlo de cierta manera? Si no somos constantes, es muy probable que nos perdamos y nos frustremos. Aquí empieza a elevarse la presión, ¿verdad? La frustración muchas veces se da porque las cosas no salen como yo quisiera. Porque yo ya anhelo que, mira, simplemente lo vemos, por ejemplo, en el grupo de las familias, cuando la terapia es personal, ¿y qué les decía? Les voy a poner una periquera, porque traían a su familiar y les decía, pues si quieres lo sentamos aquí, como eso se cuenta, porque nada más venían a compartir de lo que le pasaba al familiar, ¿verdad? Que si consumía, que si no consumía, que si ya se había ido, que se había desvelado, cuando Dios está en este momento tratando con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene su tiempo para que trate ya con Él. Yo no digo que no. Cuando llegamos al proceso de recuperación, todos iniciamos con todas las ganas de dejar atrás las consecuencias del hábito esclavizante. Fuimos movidos por el dolor causado por las consecuencias del hábito esclavizante. Si no, no estaríamos aquí. Fue solamente el dolor justo y necesario para poderte mover, para que pudieras llegar hasta aquí. Ahora, vamos a verlo de esta manera. Pero pasa el tiempo y si no seguimos adelante, nos desviamos o perdemos el rumbo. Yo se los ponía de esta manera. Llegas aquí, compartes, te integras y pasa algo muy significativo que es, sientes como un remanso de tranquilidad. Yo le puse así, no sé si venga así en la palabra. Como que te aflojas tantito y dices, no hombre, está bien chido, está bien padre,
pero estás perdiendo el camino. De rato te empiezas como que a voltear a ver a otras cosas. Muy bien, ahora vamos a tomar de la palabra el ejemplo de Sansón. Ok, Sansón era uno de los jueces de Israel, un hombre escogido por Dios, vamos a grabarnos esto, para defender a su pueblo de los enemigos. Nosotros no sabemos por qué, pero Dios nos escogió para que estuviéramos aquí. Hasta ahí nos quedamos. Contaba con una gran fuerza y realizó grandes proezas. Además, era un nazareo, que significa apartado para Dios. Cuando ponemos nuestra voluntad apartado para Dios, ok, ahí nos vamos a enfocar en esto, en cómo, yo creo que todos asociamos la imagen de Sansón con el tema de la fuerza. Era algo que lo caracterizaba, pues. Al principio, cuando nosotros llegamos, incluso te lo voy a poner yo en mi ejemplo, yo pensaba que con la pura fuerza de voluntad, con eso lo hacíamos, pero no es así. Si te fijas, cuando tu fuerza decae es cuando Dios entra, cuando Dios empieza realmente a cambiarte. Si no, ¿quién se llevaría la gloria? Nada más los dejo ahí. Vamos a leer palabra en Jueces 13, versículo 7. En esta parte es Dios hablándole a la mamá de Sansón. Ellos, no sé si se acuerdan, pero no podían tener hijos. No podían tener hijos y pues Dios viene y les dice, les voy a dar un hijo. Dice, y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora que dice, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Vamos a parar aquí un momento. Aquí claramente Dios le da indicaciones para alejarse de aquellas cosas que contaminan el proceso, en este caso de gestación de Sansón, porque Dios ya lo había apartado. Mira, te lo pongo más fácil, eso aquí se le llama contraterapia, así de fácil. Cuando Dios está actuando y tú metes las manos, Dios las saca. Ok, continuamos, dice, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, apartado para Dios desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Así lo decretó Dios. Aquí Dios apartó a Sansón para sus propósitos y por eso les dio instrucciones. Después, si se acuerdan, las instrucciones es que no pasaría navaja por su cabeza, o sea, no se iba a cortar el pelo. Era un rasgo característico que iba a tener Sansón siempre. Lo que nosotros vemos aquí como integridad, que una persona sea el mismo aquí y donde ande, es un rasgo característico que debe de prevalecer en nosotros. ¿Ok? Continuamos. Ahora sí, el proceso de recuperación. El proceso de recuperación como tal es el plan diseñado por Dios para darnos libertad, un futuro y una esperanza. Eso lo puedes ver en Jeremías 29:11. Eso chécalo, búscalo bien. Dejar atrás el hábito esclavizante y poder asemejar nuestro carácter cada vez más al de Jesucristo. Ya cuando no estamos dominados por la sustancia, en este caso la personalidad adictiva, porque aunque no consumas la personalidad adictiva, sigue ahí. Tiene características muy peculiares, ¿verdad? Baja tolerancia a la frustración, visión de túnel, minimiza los riesgos, o sea, todo eso lo sigue teniendo la persona. Ya no consume, pero sigue teniendo eso. La única manera de que ya no lo tenga es que el carácter de Jesucristo se refleje cada vez más para que lo otro baje, disminuya. Ahora, el plan de Dios o los caminos de Dios siempre son ideales. O sea, te mando por ahí porque es por ahí. Su palabra dice que sus caminos, como les decía, son más altos que los nuestros, pero a nosotros no siempre nos gusta seguir los caminos de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que gustes y mandes, pero así es. Ahora, vamos a ver el error número 2. ¿Qué dice? Perder el objetivo de vista. Ya no nada más andas perdido, sino andas en la lela también, ¿verdad?
Ok, si dejamos que el tiempo pase y no ponemos acción para trabajar de raíz con el problema de hábito esclavizante, nuestra atención se desviará cada vez más a otras cosas que están pasando a nuestro alrededor. Por eso te digo, se viene como el remanso de tranquilidad y de repente, ahí te lo pongo, es aquí cuando llegan o salen los responsables. Ya nada más como que se les desinflamó tantito, pasa un cierto tiempo de abstinencia, y le dicen, no hombre, ¿sabes qué? Te lo voy a poner así. A veces me han dicho, oye, no puedo venir a las reuniones porque pues tengo un compromiso con mi familia de trabajo. O así van poniendo cosas en vez de dejarle su lugar a Dios, ¿verdad? No, hombre, es que pues tengo que convivir más con mis hijos y a lo mejor pasaban, o sea, pregúntale si eso le importaba cuando estaba en el consumo. Oye, es que salgo bien, hijo, a lo mejor me está viendo, pero no sabe que es con amor en Cristo, pero me dice, no hombre, es que salgo y ando bien cansado, y le digo, sinceramente, cuando salías del trabajo y te ibas a la cantina, dice, no me aventás 6 horas, pero entonces aquí nos vemos. Es así, ¿verdad? Porque si no, no hay forma de que esto funcione. A veces lo poníamos, nosotros fuimos quien alimentamos a ese gigante. ¿Durante cuántos años? ¿Quién sabe? Pero básicamente le vas a tener que inyectar la misma cantidad de determinación para poderlo tumbar. Para que Dios te ayude a tumbarlo. Ok, continuamos en este caso con el ejemplo de Sansón. Y aquí vemos cómo la desobediencia de Sansón, porque no nada más era el hecho de que no se cortara el pelo, sino que se le había ordenado que no buscara en las mujeres extranjeras. Es más, ahí en la Biblia Renacer dice, está bien padre porque dice, tenía un gusto peligroso por las mujeres extranjeras. Así le ponen. Dije, ching, pues bueno, así es, ¿verdad? Ok, Sansón tenía un objetivo dado por ¿quién? Dios se lo dio. Derrotar a los enemigos de Israel. Para eso Dios le dio su fuerza. Si te fijas, a una persona que le da esa fuerza de voluntad o ese empuje o ese mantenimiento o esa determinación, es porque también tiene un objetivo. Ahorita lo vamos a exponer. Pero aparte de ese objetivo, tenía un objetivo oculto, que era satisfacer sus deseos carnales con las mujeres del pueblo enemigo. ¿Ok? ¿Han escuchado la frase, o creo que era una película, durmiendo con el enemigo? Ahí está, Sansón durmiendo con Dalila. Y si te fijas, al principio, como que él mismo pensaba que no pasaba nada, ¿verdad? Y poco a poco fue cayendo en ese engaño. Ahora, ¿cómo se fue cayendo en ese engaño? ¿O por qué? ¿O qué fue lo que propició caer en ese engaño? Y este es un viejo conocido. Es el egocentrismo. Aquí como vemos este vato enamorado de sí mismo, ¿verdad? Es el egocentrismo. Si te fijas, la personalidad adictiva, como quien dice, se apoya o se amarra, se afianza en el ego. En lo que una persona cree que es o lo hace sentir de esa manera, ¿verdad? Ahí es donde se afianza la personalidad adictiva. Cuando decimos que una persona es egocéntrica, nos referimos a ese tipo de personas que solamente piensan en sí mismas, que únicamente hablan de ella y para las cuales los demás están generalmente en un segundo plano, ¿ok? Ahora, Sansón claramente entraba en esa categoría, digo, con toda la fuerza que tenía. De hecho, en la lámina anterior, donde agarra al león, ahí dice en la Biblia que lo despedazó como si fuera un cabrito. O sea, imagínate, no le duró nada, con toda la inmensa fuerza. Además, te lo voy a poner de esta manera, sabemos que la adicción esencialmente es un acto egoísta. O sea, la adicción en sí es un acto egoísta, porque la persona busca satisfacer sus deseos personales lo más rápido posible. Todo lo demás pasa a un segundo término. Él busca satisfacer sus deseos rápido. ¿Cómo? Mediante la sustancia o mediante realizar la conducta.
porque puede ser también la conducta. Lo asociamos con el tema de consumo de sustancias o la conducta, como puede ser, por ejemplo, puede ser compras compulsivas o también el juego. O sea, puede ser todo eso, ¿verdad? No nada más se remite a eso, ¿verdad? Pero es por esto que mientras más persista el egoísmo, mientras más siga el egoísmo o egocentrismo en una persona, más difícil es superar la adicción. ¿Por qué? Porque te van a contestar a todo con negación. Es por eso. Cuando le digo, es que tienes un problema, sí tengo un problema, pero pues aquel tiene más. La clásica, ¿verdad? Pero es que no sabes que mi trabajo es bien estresante. Nada más llegando a la casa y, como quien dice, consumiendo un poco, puedo desestresarme. Es por eso, es por el egocentrismo de no querer dejar aquello que le da el placer, ¿verdad? Continuamos leyendo palabra. En Mateo 23:12 dice, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y aquellos que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ok, aquí vamos a ir un poquito más profundo y dice, algo que debe estar claro para todos, sobre todo en este proceso de recuperación, es que el único que debe ser exaltado es Dios. Solamente. Por eso es lo que te digo. Cuando nosotros metemos las manos, por el hecho de meterlas, Dios las saca, porque si no la gloria sería compartida entre nosotros y Él. Yo no digo que no actúes, pero actúa cuando Dios te diga que actúes. Mientras te toca hacer nada más lo que tienes que hacer. Para eso buscamos, por ejemplo, pues la consejería, o buscamos también pues apoyarnos, como dicen en la multitud de consejeros está la sabiduría. Aquí hay personas maduras en esto, y en Cristo también, para poder ayudarte, ¿verdad? Ahora, te lo voy a poner un ejemplo que dice AA. En AA se dice que no todos los ojos lloran el mismo día. ¿Por qué? Porque hay unas personas que se dan de alta pensando que esto ya lo trascendimos, yo ya la libré, ahí me la voy a llevar calmada, y está comprobadísimo que si es necesario que para que regrese o para que esa persona no se pierda, si Dios lo va a humillar, lo va a humillar. Porque sigue actuando en él. Y es la naturaleza de Dios que antes de que se pierda, prefiere mejor, ahora sí que corregirlo. Y sabemos que cuando la corrección viene de Dios, ¡ay, juez! Dobla cualquiera, ¿verdad? Por eso es lo que dicen, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Vamos adelante con el tercer error. ¿Qué dice el tercer error? Pensar que no va a haber consecuencias. Errorzazo. Luego, cuando ya andas, como quien dice, maquinando, no creo que pase nada. Sí va a pasar. Sí va a pasar. Mira, si ya no solo nos estamos alejando del camino de Dios, sino ya quitamos la vista del objetivo que Dios puso delante de nosotros, tarde o temprano vamos a tener consecuencias. ¿Qué tan graves? Depende de qué tan lejos llevemos eso. Por eso lo asociábamos con el tema de la presión. Porque a veces son consecuencias mínimas, a lo mejor una corrección, no pasó nada grave y se puede volver a trabajar. Pero si insistimos en dejarle, pues yo creo que no pasa nada, y yo creo que no pasa nada, y yo creo que no pasa nada, ¡fum! Ya. Cuando queremos corregir puede ser demasiado tarde, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando leemos las reglas del inicio? Que dice, tú eres la puerta para que tu familia, o bueno, para que en este caso, para que Dios entre a tu familia. Tú eres la puerta. Pero con estas actitudes hay personas que en lugar de ser una puerta son un obstáculo. Porque no se están, en este caso, dejando cambiar. No, es que no es por ahí, es que no es por allá. Y tercos que se van por ahí, ¿verdad? Pero eso es así. Ahora vamos a hablar con el ejemplo de Sansón, de las consecuencias, en este caso las que le tocó vivir a Sansón, ¿verdad? A Dalila le pagaron para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón, y a los que se saben la historia, al principio le preguntaba y Sansón, como no pasa nada, le echaba mentiras. Entonces como que sí, como que no, y le decía medias verdades, pero ahí estaban en ese juego, pues mortal, ¿verdad? Al final lo descubrimos, pero porque
ahora sí que Sansón se sentía seguro, ¿verdad? Ahora, por causa de la arrogancia de Sansón, cayó en la trampa de Dalila, se descuidó y fue atrapado por sus enemigos. Aquí pasa exactamente lo mismo. El enemigo que tenemos es muy similar. Si algo tiene es que es perseverante. Si no te ganchó ahorita, te va a querer ganchar más de rato. Y te va a querer ganchar en un momento en que estés débil. Si no te atrapa esta vez, va a buscar la manera de encontrarte con la guardia baja. Por eso, otra vez hacemos alusión a tener mucho cuidado en qué nivel de presión estamos. Porque a mayor presión, más difícil es maniobrar. Por eso a veces les estaba diciendo, cuando mejor estén las cosas, cuando tú sientas que estás en un tiempo bueno, es cuando debes de estar aquí. Porque ahí eres más receptivo, puedes hacer cambios mucho más fáciles. Cuando vienen personas porque tienen la emergencia, sí se puede maniobrar, sí se pueden hacer cosas, pero se pudo haber evitado mucho del daño causado, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hablar del tema medular. A esto es a lo que quería llegar. Por eso era mucho el tema del error, el tema de la presión, porque este puede ser un error presupuestado. La recaída no siempre es en consumo, puede ser detectada a tiempo y cortarla. ¿Ok? Dice, una recaída se da cuando una persona ha logrado mantenerse sin consumo, se expone a una situación de riesgo y no es capaz de responder con estrategias de enfrentamiento para mantener dicha abstinencia. O sea, se está exponiendo. Si Dios te está sacando de un lugar o te está dando una nueva vida, luego vamos a verlo mediante la palabra, no te tienes que exponer. Y si te tienes que exponer, tienes que tener estrategias para salir adelante. Te la pongo así bien fácil. Una vez me tocó ir a una boda y el mesero, como tienen acostumbrados, a todos les sirve whisky. Yo lo agarré y le digo, mira, ¿sabes qué? Le di una pizcacha con quien. Pero le dije, a mí me vas a servir agua y que nunca me falte el agua. Luego lo decimos, o sea, cuando dejas de consumir alcohol, que no te falten los dulces en la bolsa, por ejemplo, porque normalmente tu cuerpo cuando se le antoja la bebida es el azúcar del alcohol. Entonces, pues ahí te la tienes que andar machacando, ¿verdad? Para que no te agarren con la guardia baja. Ejemplo, aquí pues agarré un ejemplo que viene en el material que tenemos nosotros. Un joven volvió a consumir drogas el día en el que se graduó del programa de un año de tratamiento residencial. Él estaba anexado y al año cuando se graduó, consumió. La pregunta es, ¿cuándo comenzó la recaída? Exactamente. La recaída no se dio en el momento, o no se da en el momento en que destapamos el alcohol, o en que buscamos la dosis, o que ya estamos buscando a nuestros amigos, o eso no se da de esa manera, ¿verdad? En este caso, se va gestando en la mente. Luego lo vamos a ver mediante este versículo en Santiago 1:15 que dice, de esos deseos nacen actos pecaminosos. El pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Esto es lo que Dios trata de impedir. En otra versión dice que el pecado se concibe en la mente. Yo te lo pongo más fácil. A veces decíamos, ¿quieres ver qué tanto nivel de ansiedad o trae una persona? Cuando te dice, no, es que yo me acuerdo cuando iba a los mariscos que hasta la destapaba y le echaba limón. Cuando empieza a hacer ademanes, anda hasta el chongo. O cuando, no hombre, yo mira, así y así, cuando empieza a hacer ademanes, a nada de caer. Porque ya te lo estás saboreando. Ya, de hecho, ¿cómo se llama? La recaída ya empezó. No has consumido, pero ya empezó. Por eso precisamente. Se trata de evitar que este comportamiento llegue a cabo, que se dé y bajar, como si fuera una inflamación. Muy bien. Ahora, a ver si no está muy chico, si no se los paso después. Estas son las etapas de la recaída. Como yo les platicaba, no siempre la recaída, que es la final, no tenemos que esperar hasta que caigamos hasta ahí. ¿Ok? Vamos a empezar
de izquierda a derecha. Nosotros, en este caso, cuando estamos en nuestro proceso, cuando estamos trabajando en nuestro tratamiento personal, por ponerlo de cierta manera, estamos en este punto que se llama recuperación. Ahí ves una persona que acepta lo que le está pasando y también muestra gratitud. Tú lo ves simplemente en el momento en que estamos orando: Señor, gracias por mi familia, Señor, gracias por eso, Señor, gracias por... Algo cambió, está en ese punto, ¿verdad? Aparte de eso, no hay secretos. Le preguntas: oye, ¿qué pasó con esto? Chin, pues a lo mejor batallas al principio, ¿verdad? Pero normalmente lo abres en el grupo, ¿verdad? Y soluciona o resoluciona problemas. Quiere decir que no deja cosas para después. Pasa algo ahorita y ya le ando, déjame lo arreglo, porque pues no quiere que se le junten las cosas, ¿verdad? Aparte, mantiene los compromisos. Esto es muy importante porque, bueno, no es por nada, a mí me lo dijo Joel, se lo voy a pasar así al costo, ¿verdad? Pero me dijo: la impuntualidad es un daño que te estás haciendo a ti mismo. Es como un castigo autoimpuesto, ¿verdad? O sea, que te estás poniendo a ti mismo, ¿verdad? Cuando mantienes los compromisos, tanto en las reuniones o en la iglesia, con la gente, cuando haces algún compromiso o en metas propias, quiere decir que estás en el proceso, en este caso de recuperación. Sigues trabajando poquito a poquito, pero ahí la llevas, ¿verdad? Cuando te muestras abierto, quiere decir que eres honesto, estás haciendo contacto visual, eso luego. Contacto visual, aumentas las relaciones con Dios y con los demás. Ya no te estás ocultando, ya te muestras tal cual eres. A lo mejor de principio no le gusta a los demás, pero pues ni modo, así es lo que hay, ¿verdad? Es como el abarrote, nada más de eso. Este es el estado óptimo. Aquí es donde Dios trabaja con nosotros a todo lo que da. Dios no deja de trabajar durante todo ese tiempo, pero vamos a ver cómo podemos, digamos, actuar para no llegar hasta la última consecuencia. El primer paso hacia una recaída se llama, ahí arriba el amarillo, olvidar las prioridades. Como decíamos nosotros, salirnos del camino. Si Dios ya te puso aquí, como que empezar a poner barreras, si quieres hasta excusas, para dejar esas prioridades fuera. La número uno, la más grande, el enemigo, el elefante en casa, es la negación. Cuando estás negando, ya estás zafándote casi. Ahora, la que sigue, el cambio en lo que es importante. Muchas veces lo hemos dicho, pero a veces ahí cuando dicen: oye, ahora sí le salió lo responsable. No, es que estoy buscando pues a lo mejor un ingreso extra o no sé, lo que sea, ¿verdad? Y luego dicen: no, es que por ahí me salió una bendición, casualmente esa bendición es a esta hora. Ya cambias las responsabilidades. Mira, nunca he visto que salga bien eso. Y se los decimos, y lo hacen. Ahí Dios sigue obrando. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo salen las cosas? ¿Quién sabe? Se le advirtió. Cuando una persona guarda secretos, dice: no te dije, pero pues sí, pues fui a convivir con mis compadres, pero no pasó nada. No es que no haya pasado nada. El detalle es que ya nos estamos exponiendo cada vez más a ese lado, ¿verdad? El que sigue dice: sin rendición de cuentas. Aquí simplemente es el mismo hecho de entre nuestros compañeros, pues ser francos con lo que está pasando, ¿verdad? Dice: no, pues yo no hablé, pues porque no se me hizo importante, y al final cae en la recaída, ¿verdad? Y la dilación pues también es dejar de lado las cosas. Y ahora vamos con el segundo, que es ansiedad. Aquí ya va creciendo la presión, si te fijas. Aquí ya no nada más es, por ejemplo, pues más o menos mueves las prioridades y puedes probar ciertas cosas para ver si funcionan, cómo te sientes, cómo se siente tu familia. Aquí ya es una ansiedad por lo que está pasando. Lo primero es muy importante, que es obtener energía de las emociones. Es como casi que estás trabajando en sobremarcha. O sea, porque si estás, digamos, contento, andas, pero sí con todo. Y nada más se te baja tanto la pila o emocionalmente bajo, ya. Fue todo, ¿verdad?
quiere decir que no estás estable, temeroso por lo que va a pasar, o el temor a las represalias. Es que si pasa esto, me lo van a anexar y que no sé qué, y que eso y lo otro. Ya estás, como quien dice, actuando con ansiedad. Aparte, reproducir viejos pensamientos. Todavía no vas a la vida antigua, pero ya la traes aquí. Ya la estás pensando. Cuando eres muy perfeccionista, si algo se trata de aquí es hacer las cosas. Si te salen bien, ya eso Dios dirá. Pero la cosa es, hazlas. No, es que yo no sé si me va a salir. A nadie nos sale. Al principio a nadie nos sale. Como cuando, una vez no me acuerdo quién me dijo, Joel, le digo, oye, no, ¿sabes qué tienes que hacer esto? Pedirle perdón a una persona, fui y me salió bien gacho. Y todo, hasta enojado me oía, ¿verdad? Pero al final dije, no, hombre, ¿cómo no lo preparé? Pues a lo mejor ¿cómo se dice? Una nota, o me lo hubiera apuntado aquí en la esta. Pero fíjate, ya después del tiempo dije, pues mínimo lo hice, ¿verdad? O sea, cosa que no había hecho. La que sigue, juzgar a otros, o como quien dice, ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? O no, hombre, qué bárbaro aquel. No. Olvídate. Ya estás viendo para afuera, en lugar de estar viendo hacia adentro a lo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante, problemas para dormir. Que tú te vayas a dormir no significa que tu cerebro se vaya a dormir, ¿sí sabías? A veces traes broncas o te quedas al último. Bueno, eso se lo mencionaba a los chavos. No sé, no se han puesto a jugar esos juegos como Candy Crush o el Tetris y todo eso, que luego te vas a dormir el solitario, te vas a dormir y tu cerebro sigue acomodando piezas y todo eso. Es porque tú te vas a dormir, el cerebro no. Entonces a las 3 de la mañana, aquí hay que funcionar. ¿Qué estará haciendo aquel? O ya llegaría a la casa. Es por eso precisamente, ¿verdad? Ok, otra vez no es alusión personal, ¿verdad? La que sigue es depresión. Ya aumenta. Ya no nada más son emociones, incluso ya físicamente se empieza a demacrar la persona, ¿ok? Aquí es cuando estás súper ocupado. A todo le tiras, pero a nada le pegas. Exactamente. No, es que me encargaron que ir a no sé dónde. Mira, esto se da, incluso, quiero ser muy enfático, a veces se da con el tema del servicio en la iglesia. Oye, que va a haber esto, que va a haber oración para allá, y que va a haber esto, que va a haber lo otro. Está bien, pero hay veces que nada más estamos yendo para ver qué capeamos y Dios no está como que aventándote, ¿cómo se llama? Como si fueran migajas para que agarres algo. No, al contrario, quiere que te quedes en un solo lugar. Eso es lo que quiere que hagas. También desórdenes alimenticios. Cuando nada más agarras ahí lo que abres el refrigerador y nada más lo que agarras y vámonos a lo que sigue. Todo empieza, si te fijas, todo eso es puro desorden. ¿Ok? Gastos excesivos, no programar gastos. Pues sobres, fundir tarjetas o todo lo demás. Incapacidad para identificar sentimientos. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y respondes, bien. Nada más por automático. Cuando en realidad es bien, ya no me preguntes más. No te quiero decir, por decir algo. O no sé ni cómo yo me siento. ¿Ok? Ahora, esta es otra muy importante. Le molesta estar solo. No se aguanta ni él mismo. Eso es rápido, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde salgo? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Es por eso esa misma presión que va subiendo cada vez más. La que sigue es, descarta la ayuda de los demás. A pesar de que está bien presionado, siempre te va a decir, no tengo nada. No, a lo mejor son ideas tuyas, ¿verdad? Yo no tengo nada. Seguimos, sigue cada vez más elevándose. Ahora ya involucra enojo. ¿Ok? Aquí ya estamos viendo, por ejemplo, crisis con el dinero. Esto ya empiezan a ser consecuencias. Sabotear relaciones, ya incluso la misma convivencia, ya sea con familia o amistades, ya se empieza a sabotear. El sarcasmo se utiliza mucho como nosotros le llamamos mecanismo de defensa o muros de defensa. La clásica es, no hombre, ahorita vengo, pues a ver si llegan. Entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿Ok? Resentimiento constante. La otra vez se lo dije aquí a Nacho.
Le digo, nada más imagínate, el resentimiento es que tú guardes unos tacos que se empezaron a echar a perder, esperando que el día de mañana te los puedas comer como si nada. Que los guardes ahí en el refri. Se va a terminar echando a perder cada vez más, ¿verdad? Hay que tratar con él de raíz, ¿verdad? Ahora, mayor aislamiento, más presión, mayor aislamiento. Ya no nada más empiezas a faltar, sino que hasta te desconectas de las relaciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, desconectarte de redes sociales, el clásico que nada más andas enojado y le quitas la foto de perfil y pones el puro icono de que no es nadie, no soy nadie. Exactamente. Pensamientos obsesivos. No nos podemos sacar de la cabeza cierto pensamiento. ¿Qué? Ahora sí que cada quien, ¿verdad? Y el final, no acepta críticas. A nadie nos gustan las críticas, pero en este momento, y aquí sobre todo, son vitales. Porque una crítica puede llevar mucho de la intención de Dios para movernos. Pues muévele, papá, porque aquí está pasando esto, ¿verdad? Y ahora, ya no nada más está enojado, ya no nada más está ansioso y depresivo, sino que también está exhausto. Aquí ya hay confusión, ya no sabe la persona para dónde arrancar. Y seguiré aquí, y será de Dios, y esto y lo otro. Aquí es donde entra también lo que nosotros llamamos el doble ánimo. O sea, cuando estaba bien padre, aquí te teníamos todos los días. Y nada más de repente se pone difícil la variación, ¿verdad? Ahora, con esto quiero decir que esto es natural, se da. Si te fijas, toda esta cadena de cosas, si las identificas es para no llegar a lo último. Ahí es más o menos donde te vayas tanteando, ¿verdad? Desesperanza es cuando lo podemos hacer también con conmiseración, de decir, no, mira, siempre va a ser así, ¿verdad? No hay remedio para mí. No hay futuro para tal o cual cosa. Si lo pones de manera espiritual, es que todos esos dardos que te mandó el enemigo, no te quitaste ni uno. Y esto es así. Impotencia. Ahora, si te fijas, aquí donde dice impotencia, relaciónalo con el paso 1, ¿verdad? Reconocer que somos impotentes ante ¿qué? Nuestras circunstancias. Ahí le puedes frenar. Si tú aplicas el paso 1, frénale y para atrás. Ahí es donde lo debes de aplicar. Duerme demasiado. Ahí no ocupo. ¿Duerme demasiado o muy poco? Porque nada más estás esperando a que pase el tiempo. O la clásica que empiezas a ver las series y no las terminas. Pensamiento de consumo. Aquí empezó. En realidad empezó desde antes, ¿verdad? Pero aquí es cuando dice, oye, si le doy una vuelta a no sé quién. Oye, si no sé cuándo. ¿Qué andarán haciendo aquellos? ¿Qué? Pues sí. Búsqueda de viejos contactos. Y regresar a los mismos lugares. Pregúntale a cualquier persona que haya estado en eso. Te juntas con las mismas personas, frecuentas los mismos lugares, receta para el desastre. Sigues presentando las mismas actitudes. Si de repente oculta, empieza a mentir y todo eso, es exactamente lo mismo, no cambió nada. Ahí es donde se puede parar las cosas, ¿no? Y ahora sí, la recaída. Y ahí viene, evadiendo, aislándose, mintiendo, manipulando, volviendo al hábito esclavizante. Aquí es cuando ya se consumó. Ya volverlo hacia atrás tendría que vivir una consecuencia grave para que pueda recalibrar esto, ¿no? En este caso, como lo veíamos con Sansón, pues a él le cortaron el pelo, ¿verdad? Y ahí hay maneras de hacer las cosas. Si observamos nuestras actitudes o las de los demás, podemos actuar antes que la presión crezca y termine en una recaída. Si observamos esto con detenimiento. Ok, vamos a pasar al error final, que es pensar que siempre se puede rehacer lo roto. Pensar que siempre va a haber, como quien dice, una segunda oportunidad. Aquí aplica uno, ya para los que ya tienen más tiempo, aplica uno que ya nosotros la decimos mucho, que es sí, pero no. Sí se puede, pero no va a ser como tú querías. Eso es a lo que voy. Muy bien.
Siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Eso es indudable, no hay para dónde se haga. De nosotros depende, cuando se haga la voluntad de Dios, de qué lado vamos a estar cuando esto ocurra. Otro no lo veo. Sí. La voluntad de Dios, como nosotros sabemos, es buena, agradable y perfecta. Pero a causa de nuestras consecuencias, podemos terminando ser o un buen ejemplo o un mal ejemplo. Ahí, te lo dicen después en algunos grupos de recuperación o en AA, que o puede ser de buen ejemplo o de mal ejemplo. También te la manejan de esta manera. Bueno, ahorita se los comparto. Continuamos en este caso la historia de Salomón. Después que le cortan el pelo, a Salomón, no, a Sansón. A Sansón lo capturaron, humillaron y le sacaron los ojos. Sansón clamó a Dios para que volviera su fuerza, para que devolvieras la fuerza una última vez. Lo apresaron, lo llevan, lo exponen ante todas las personas, lo amarran en esas columnas. Y ahí es donde Sansón clama a Dios por ayuda. Dice, aunque sea una última vez, regrésame mi fuerza, ¿verdad? Ahora, Dios así lo hizo. Dios le devolvió la fuerza a Sansón y por fin cumplió el cometido de acabar con los enemigos del pueblo de Israel. En este caso, destruye las columnas que sostienen esa construcción y acaba con todos los enemigos que lo habían ido a humillar. Pero ahora, Dios no quería que pasara eso. Dios dijo, te hubiera sido por mi camino y hubiera sido más fácil. Como quien dice, no quedó de otra. Al final se hizo la voluntad de Dios. Nosotros decidimos si somos de buen ejemplo o mal ejemplo. Ahora, lo que dicen en AA, que muchas de las veces tienen que morir muchos para que uno se salve. A veces tenemos que aprender en desgracia ajena para nosotros salirnos de eso, ¿verdad? No es lo mejor, pero muchas veces pasa eso, ¿verdad? Ok, vamos a ver palabra de Dios cuando dice 2 Corintios 5:17. Esta es como la de cajón, ¿verdad? ¿En qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Lo que quiere Dios con este proceso de recuperación es darte una nueva vida. Ahora, Él no puede habitar en la vida anterior con el tema del hábito esclavizante o con el tema del pecado. Él sí puede convivir contigo en esta. ¿Ok? Ahora, vamos a verlo de esta manera. Esta es otra gráfica de cómo se desarrolla la recaída, si lo vemos. ¿Ok? Normalmente nosotros concebimos el proceso de la recaída como la incapacidad de una persona de estar en abstinencia. La realidad es que para que esto ocurra, intervienen muchos factores antes de que eso pase, ¿verdad? Que pueden ser aprovechados para evitar la recaída, si nos sabemos ubicar. Si lo vemos aquí, más o menos, a grosso modo, en el proceso de la recaída, primero, número 1, es la abstinencia. Tienes que estar en abstinencia, dejar de consumir. Nosotros para poder, digamos, estar trabajando. Mediante que pasa el tiempo, van pasando ciertas cosas. Van pasando ciertas cosas, como nosotros decimos, bueno, a veces pues las afrontamos de mejor manera, de peor manera, como lo vimos en la otra gráfica. No necesariamente caímos o llegamos a la recaída. Y ahora lo que vemos la que vemos aquí es una línea de no retorno. Como vimos en el versículo pasado, cuando dice que Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo, digamos que esta de acá es nuestra vida nueva y esta de acá es la vida antigua. Esta es la frontera. Cuando empiezan todos los problemas es cuando te vas acercando aquí, a la frontera entre las dos. Frecuentas los mismos lugares, tienes las mismas actitudes y buscas a la misma gente. Busca los mismos contactos, pues ya está nada más para brincarle para acá, ¿verdad? Ahora, como dice aquí, hay una línea de no retorno.
porque ya todo eso lo conocemos, ya es muy familiar para nosotros, ya nada más falta un empujoncito. Ese empujoncito es emocional, siempre es emocional, porque nosotros, la personalidad adictiva se deja guiar por impulsos, eso lo vamos a ver después. Lo vemos como una situación imposible de resistir, la que tú quieras. Hay personas que a lo mejor tienen años de que no consumen, la muerte de un familiar y más broncas anteriores los mueven hacia allá, ¿ok? Y finalmente pues se da el consumo, ¿verdad? La cuestión es saber cuál es el límite entre la vida nueva que Dios nos está dando y la antigua vida que es de donde nos sacó. Si pensamos que no hay un límite, estamos mal. Claro que debe haber un límite. Por eso nos apartó, en este caso, por eso teníamos el ejemplo de Sansón, para que lo tengamos ubicado. Y ahora vamos a leer palabra. Aquí en Santiago nos da el ejemplo. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí es donde nos dice, tenemos que resistir, acercarnos a esa antigua vida. Mira, serán muy mis amigos, pero yo sé que de lejecitos nos vemos mejor. O sea, a mí me tocó incluso dejar redes sociales, cambiar de ¿cómo se llama?, de teléfono y todo eso, no porque no quiera a mis amigos, a esas otras personas, sino porque por fin me empecé a querer más a mí. Exactamente, ¿verdad? Dice el 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y aquí es lo que dice de aquellas personas. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los indecisos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Esto te habla de una persona arrepentida. Arrepentimiento, la diferencia que tiene con culpa es que la culpa te puede dejar tirado toda la vida. El sentimiento de culpa, ahí te mantienes tirado. Arrepentimiento es saber de dónde vengo, en este caso que cuando dice límpiense las manos, ustedes que son indecisos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, es saber de dónde me sacó y no acercarme ahí, cambiar mi rumbo totalmente. Digo, aquel camino ya me lo sé. Este es todo nuevo para mí. Bueno, para eso, cuando en los momentos de indecisión, vamos a utilizar otra herramienta terapéutica que tenemos aquí, que es la filosofía de por qué estoy aquí. Si alcanzan a leer, si no, ahí hay una, ¿ok? Vamos a leerlo, por favor, me acompañan. Dice, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque no existe refugio alguno donde esconderme de mí mismo. Mientras no me confronten los ojos y el corazón de Dios, estaré escapando. Mientras no comunique mis secretos, no hallaré reposo. Al temer ser conocido, no podré conocerme a mí mismo, ni conoceré a Dios, ni a los demás. Estaré solo. Fuera de mis puntos comunes, ¿dónde más podría hallar tal espejo? Reunido aquí, puedo al fin de cuentas manifestarme claramente a mí mismo. Ya no como el gigante de mis sueños, ni como el enano de mis temores, sino como hijo de Dios, parte de un todo, con mi contribución para ofrecer. Sobre este terreno puedo echar raíces y crecer, ya no solo como en la muerte, sino vivo para Dios, para mí mismo y para los demás. Solo tú puedes lograrlo, pero no puedes lograrlo solo, por eso estamos aquí, ¿ok? Mira, me gusta esta parte donde dice al final, sobre este terreno puedo echar raíces y crecer. Siempre Dios asocia el tema del crecimiento, porque nosotros no somos productos terminados, todavía estamos en proceso de cambio, ¿verdad? Y gracias a Dios todavía. Muy bien. Para terminar, pues vamos a orar, para terminar con esta serie de predicaciones. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor.
Sabemos, Padre, que es tu intención, Señor, cambiarnos, Padre, desde dentro, Señor. Que reflejemos el carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tú obras en nosotros, Padre. También trabajas, Señor, a favor de nosotros. Y también, Señor, muchas de las veces trabajas, Señor, a pesar de nosotros, Padre. Tú nos perdonas, Padre, nos recibes, Padre, nos estás cambiando desde siempre, Señor. Y tu corazón, Señor, está ligado, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Te pedimos, Padre, que nos lleves, Padre, a un entendimiento mejor todos los días, Padre, de estas verdades, Señor, que has puesto hoy en nosotros, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias.